marcha la etapa número 11 del Tour de Francia, una etapa de 156 kilómetros, algo con algunas colinas entre Toulouse y Toulouse. Salida y llegada en esta ciudad de la costa mediterránea francesa o de los Pirineos franceses, porque esta semana es una semana pirenaica, de principio a fin, recorridos por Montpellier, Pau, etcétera. La semana que viene sí va a ser una semana en la que vamos a tener etapas alpinas. Para hablar al respecto y de la dinámica tremenda que ha tomado el Tour de Francia, nos acompaña David Gil en el estudio. David, gracias por atender una vez más a nuestra invitación. Es un gustazo tenerte aquí, sobre todo con lo que hemos visto en el Tour. Sí, sin duda alguna, gracias de nuevo por estar aquí presente. El Tour ha sido muy dinámico, el Tour ha sido muy movido desde el primer día, etapa con viento, con abanicos. Renko Evenepoel perdió segundos importantísimos que los tuvieran hoy de líder de no haber sido por esa etapa. Cualquier cosa puede pasar, hasta tenemos un líder inédito, irlandés Ben Healy, así que el Tour está, a pesar de todo, sigue abierto y competitivo. No, y además que llama la atención. Lo que estamos viendo en el Tour de Francia llama mucho la atención, porque primero, en las primeras 6 etapas, vimos el toma y dame de Wout van Aert, de Wout van Aert no, el toma y dame de Tadej Pogačar y de Van der Poel. Correcto. El belga Van der Poel, que ahorita no está ni siquiera entre los 10 primeros puestos de la general, de Mathieu Van der Poel, pero todo eso ha ido cambiando, porque era una etapa que ganaba uno, se montaba en la camiseta amarilla, el otro ganaba, el otro aguantaba, pero ahora no está Van der Poel en la clasificación general en los primeros 10 y ahora el líder es Ben Healy. ¿Cómo has visto el comportamiento de los equipos con tantos accidentes que se han dado? Y en particular, tengo que comenzar con la siguiente pregunta. Pogačar está segundo, pero sin uno de sus posibles aliados, Joao Almeida, en la competencia, ¿cómo están sus posibilidades? Sí, sin duda alguna la baja de Almeida es un golpe fuerte para la estructura del UAE. Almeida era el hombre de confianza e incluso el técnico del equipo, Joachim Machin, decía que Almeida podía estar hasta en el podio final del Tour de Francia. Sí, o sea, claro, que perder a Almeida es una baja considerable. No obstante, el equipo vio una situación similar hace un año, cuando perdió a Ayuso en una de las etapas y tuvieron que defender el liderato de Pogačar con 7 corredores. No es una situación nueva para ellos, siguen siendo un equipo muy sólido, aunque, según lo visto en la última etapa, el Visma está más fuerte. Eso iba. El Visma Lease a Bike tiene 2 ciclistas en el top 5. Jonas Vingegaard y Matteo Jorgensen, el danés y el estadounidense. Hay apenas 20 segundos de distancia entre cada uno. Obviamente van a querer luchar, ya después de 10 etapas, van a querer luchar seguramente por la clasificación general, pero ¿cómo los ves trabajando al Visma de aquí en adelante? El Tour para muchos está empezando el día de hoy. Sí. No es que las 10 etapas iniciales, pero ahora empieza el verdadero Tour. Vienen las etapas más fuertes, nos queda una cronoescalada. Esta semana es clave. Sí. Las etapas del fin de semana serán durísimas. Se espera que el Visma trate de aislar a Tadej durante cada una de las etapas, dejarlo en solitario, a ver si así pueden quitarle el liderato al esloveno. Tarea que todavía no veo sencilla. Todavía me parece que sigue estando muy fuerte, aunque Vingegaard da la impresión de que va de menos a más y pudiera, o hasta ahora es el único que pudiera amenazar el liderato. Vamos a revisar la etapa de hoy en Toulouse, que ya, como les comentaba, está en marcha. Una etapa que tiene un puerto de montaña de cuarta categoría apenas a 25,5 kilómetros de la largada. Es decir, vamos a ver el primer premio de montaña. Luego, un sprint intermedio en el kilómetro 97 de la carrera y vamos a cerrar con 4 puertos de montaña en los últimos 45 kilómetros de la competencia de hoy. Pero ya lo decía David, hay que revisar también cuáles son las etapas, porque por ejemplo tenemos el ascenso a Bagnères-de-Luchon, Pau, que es un puerto clásico del Tour de Francia en los Pirineos, y Carcassonne el fin de semana. En sábado y domingo van a ser esas etapas importantes, con una contrarreloj el día viernes entre Ludenviel y Peyragudes. Llegar, de repente esta semana comienza el Tour, pero ¿crees tú que llegar en las primeras posiciones a la etapa del martes de la semana que viene, es el Mont Ventoux, va a ser determinante para las opciones de ganar el Tour de muchos de ellos? Sí, pero el Tour se corre cada día. Indudablemente uno siempre tiene etapas marcadas, claro, pero nadie pensaba que el primer día
iba a haber abanicos y Renko iba a perder segundos, por ejemplo. Entonces nadie se puede dormir, hay mucha tensión entre los equipos. De hecho hubo incidentes en la etapa de ayer que no se vieron en televisión entre el UAE y el Visma, entre los auxiliares para dar termos, para dar el auxilio mecánico. Hay mucha tensión entre los líderes, cosa que es natural por lo que se está jugando, lo que está en juego. Yo creo que no podemos marcar una etapa como clave, sino hay que vivir día a día a ver qué sucede. Sí, y a ver qué tiene más piernas también en ese sentido cuando lleguen las etapas alpinas de la semana que viene, la etapa 19 entre Albertville y La Plagne, 129,9 kilómetros, apunta a ser una de las más importantes en ese sentido, pero es como bien dice David, hay que ir día a día. Hay un latinoamericano que ha destacado, apenas un latinoamericano, está en la posición número 17, Jonathan Narváez. ¿Cómo has visto el rendimiento de Narváez? Narváez ha estado pletórico, porque su rol es de apoyar a Pogačar. Y básicamente, ante la ausencia de Almeida, ha sido Narváez el que ha sido el sustituto de estar cuidando a su líder. En lo que pueda hacer Narváez va a ser fundamental en los intereses de que Tadej pueda nuevamente ganar el Tour de Francia. Qué interesante para Ecuador, porque Ecuador era Carapaz, un buen rato fue Carapaz nada más, y ahora también aparece Jonathan Narváez, que de hecho viene de aparecer en 2023 también en Santiago, en los Juegos Panamericanos, en ese gran triunfo de Ecuador, que Carapaz se quedó atrás y vino el triunfo de Ecuador. Jorgensen, quinto lugar, Evenepoel, tercer lugar, pero tú ves a Evenepoel, ojo, que está cerca, 1 minuto 29, pero la montaña es otra cosa. ¿Cómo ves a Evenepoel las posibilidades? Yo estaba revisando la clasificación general del Tour hace un año, luego de 10 etapas. Okay. Interesante que Renko estaba exactamente más o menos a la misma distancia de Tadej, y la distancia que estaba Jonas Vingegaard de Pogačar era más o menos lo mismo. O sea, estamos en situaciones muy similares. Veo a Renko más maduro, lo veo con más ambición, y dijo ayer algo bien interesante en el día de descanso, que va a tratar de pescar en río revuelto. El marcaje entre Jonas y Tadej está muy fuerte. Ayer el lunes lo intentó, se escapó, nadie lo persiguió en primera instancia, no se concretó, pero ese movimiento lo vamos a estar esperando seguramente, que en ese marcaje él va a tratar de tomar algún tipo de ventaja. La contrarreloj que viene, que es su terreno, no es la ideal para él, porque es el terreno de ascenso, pero seguramente tomará segundos valiosos, no podemos descartarlo todavía. En los puntos el líder es Jonathan Milán. Hablar todavía de la clasificación de la montaña cuando no hemos llegado a la alta montaña es osado, pero Lenny Martínez es quien lidera, segundo lugar para Ben Healy, tercero para Michael Woods. La clasificación de los jóvenes tiene a Healy de primero y a Evenepoel en el segundo lugar, y por equipos al equipo Visma. Pero me quedo con la clasificación de puntos que tiene Jonathan Milán en primer lugar, segundo Tadej Pogačar, que por las victorias de etapa principalmente. Pero Van der Poel está quinto aquí todavía, precisamente por esa situación, con 128 puntos. ¿O es a Van der Poel al menos empujando por la clasificación de puntos? Lo veo difícil, sinceramente lo veo difícil. Creo que va a buscar lo que intentó el fin de semana, alguna etapa o alguna escapada que pueda ganar de lejos. Todavía en alguna etapa de sprint o de media montaña lo puedo ver, incluso en la etapa de hoy pudiera estarse sumando como victorioso de etapa, pero para el maillot verde lo veo ya muy complicado. Entonces Jonathan Milán, sin duda, favorito para hacerse con el maillot verde. Sí, tiene las de ganar, Va a ser muy interesante ver lo que va a suceder sin duda alguna en el Tour de Francia en lo sucesivo, porque viene una semana de montaña, y cuando tengamos acá la etapa del Mont Ventoux, el día martes o el día lunes, en dado caso, va a estar David Gil acompañándolos de nuevo para hablar de ciclismo en Noticias de Univisión. David, gracias por acompañarnos una vez más. Gracias, Gregorio, que estés muy bien.